En el invierno de 1882, Jalel Salerno Pueblo, fronterizo de Valle Esperanza. Una decisión cambiaría para siempre el destino de dos mundos completamente diferentes. Cuando Caspian Thorn, un guerrero comanche desesperado, llegó suplicando comida para sus bebés gemelos hambrientos, nadie esperaba que Georgia Schmidt, la próspera dueña de la tienda general más grande del territorio, arriesgaría todo lo que tenía por dos pequeños extraños. Lo que comenzó como un acto de compasión se convertiría en la historia más controversial que Valle Esperanza había presenciado jamás. Una mujer respetada que desafió las leyes no escritas de la sociedad. Un padre viudo que encontró esperanza cuando todo parecía perdido. Y dos bebés inocentes que unirían dos culturas en guerra. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El viento de diciembre azotaba las calles polvorientas de Valle Esperanza con una crueldad que parecía personal. Georgia Schmidt permaneció detrás del mostrador de su tienda general, observando a través de las ventanas empañadas cómo los últimos clientes del día se apresuraban hacia sus hogares antes de que cayera la noche. A sus 32 años, Georgia había construido el negocio más próspero del territorio, pero el éxito había llegado con un precio que pocas personas conocían. Hacía 8 meses que había enterrado a su prometido, Lysander Reed, después de que una fiebre repentina se lo llevara en apenas 3 días. El hombre que había planeado compartir su vida, su negocio, sus sueños de una familia grande y próspera, yacía ahora bajo la tierra fría del cementerio de Valle Esperanza. Georgia había cancelado la boda que estaba programada para el mes siguiente. Había guardado el vestido blanco que nunca usaría, y había canalizado todo su dolor en hacer crecer su comercio. La tienda de Georgia no era como las demás. Ocupaba todo un edificio de 2 pisos en la calle principal, con estantes que se alzaban hasta el techo, llenos de mercancías que llegaban en carreta desde las ciudades del este. Vendía de todo: herramientas, telas finas, medicinas, alimentos enlatados, dulces para los pequeños, e incluso algunos libros para las pocas familias que sabían leer. Los habitantes de Valle Esperanza la respetaban, algunos la envidiaban, pero todos dependían de ella. Sin embargo, el respeto y el éxito comercial no llenaban el vacío que Lysander había dejado. Georgia se levantaba cada mañana antes del amanecer. Abría la tienda cuando las campanas de la iglesia tocaban las 7, y no cerraba hasta bien entrada la noche. Trabajaba sin descanso, calculando inventarios, negociando con proveedores, atendiendo a clientes exigentes. Cualquier cosa para no enfrentar el silencio de su casa vacía. La comunidad de Valle Esperanza era próspera pero cerrada. Fundada apenas 15 años atrás, por colonos que habían llegado buscando oro y se habían quedado para criar ganado, el pueblo había crecido hasta convertirse en un punto importante en la ruta comercial hacia California. Tenía una iglesia metodista, una escuela de una sola aula, 3 salones, el banco más pequeño del territorio y la tienda de Georgia. También tenía reglas, no escritas pero férreas, sobre quién pertenecía y quién no. Los habitantes originales, en su mayoría familias alemanas e irlandesas como la propia Georgia, habían establecido una jerarquía social clara. En la cima estaban los ganaderos prósperos, como Finian Reed, el hermano mayor de Lysander, quien poseía miles de acres al norte del pueblo. Luego venían los comerciantes establecidos, los artesanos respetados, y finalmente los trabajadores del ferrocarril y los vaqueros itinerantes. Todos ellos compartían algo en común: eran blancos, cristianos, y firmemente convencidos de que Valle Esperanza era su territorio por derecho divino. Georgia había aprendido a navegar este mundo masculino con una mezcla de inteligencia, determinación y la ventaja que le daba controlar los suministros que todos necesitaban.
pero también había pagado un precio personal. A los 32 años, ya era considerada una solterona por muchos, y las oportunidades de matrimonio se habían reducido considerablemente después de la muerte de Lysander. Las pocas propuestas que había recibido venían de hombres que estaban más interesados en su negocio que en ella misma. Esa tarde de diciembre, mientras ordenaba el inventario y preparaba el cierre del día, Georgia sintió el peso familiar de la soledad. La tienda, que durante el día bullía de actividad y conversaciones, se había vuelto silenciosa. Solo quedaba el sonido del viento exterior y el tic-tac del reloj de péndulo que había heredado de su padre. Se había acostumbrado a este ritual nocturno: contar las ganancias del día, anotar los pedidos pendientes, revisar las cuentas por cobrar, cualquier cosa para retrasar el momento de subir a su habitación en el segundo piso y enfrentar otra noche de sueño inquieto. Georgia había llegado a Valle Esperanza con sus padres cuando era apenas una adolescente. Su padre, Wilhelm Schmidt, había sido un comerciante visionario que entendió que las fortunas del oeste no se hacían solo con oro o ganado, sino proporcionando lo que la gente necesitaba para vivir. Había enseñado a Georgia todo sobre el negocio: cómo evaluar la calidad de las mercancías, cómo negociar precios justos pero rentables, cómo leer a los clientes y anticipar sus necesidades. Cuando Wilhelm murió 5 años atrás, Georgia había heredado no solo la tienda, sino también su reputación de honestidad y su red de contactos comerciales. Pero Wilhelm también le había enseñado algo más: que el éxito verdadero se medía no solo en ganancias, sino en el impacto positivo que uno podía tener en la comunidad. Una tienda no es solo un lugar de negocios, mija, le había dicho en sus últimos días, usando el término español que había aprendido de los vaqueros mexicanos. Es el corazón del pueblo. La gente viene aquí no solo por las mercancías, sino por la conexión humana. Ahora, mientras Georgia guardaba las últimas monedas en la caja fuerte, se preguntaba si había perdido esa conexión humana que su padre valoraba tanto. Había clientes que la respetaban, otros que dependían de ella, algunos que incluso la apreciaban, pero muy pocos que realmente la conocían. Lysander había sido la excepción, el único que había visto más allá de la fachada de la comerciante exitosa para encontrar a la mujer que luchaba por encontrar su lugar en un mundo que no siempre valoraba la independencia femenina. El reloj marcó las 9 de la noche cuando Georgia finalmente cerró la caja fuerte y se dirigió hacia la puerta principal para asegurar las cerraduras. El pueblo se había sumido en el silencio nocturno, apenas interrumpido por el ocasional ladrido de un perro o el sonido lejano de música que venía de uno de los salones. Mañana sería otro día igual: abrir temprano, atender clientes, manejar el negocio con eficiencia, cerrar tarde y repetir el ciclo. No tenía idea de que al día siguiente todo cambiaría para siempre. La mañana del 15 de diciembre de 1882 amaneció con una promesa de tormenta en el aire. Georgia abrió la tienda como siempre, a las 7 en punto, y se dispuso a atender el flujo habitual de clientes matutinos. Era sábado, y los sábados traían a las familias del campo que venían al pueblo para hacer sus compras semanales, asistir a misa y ponerse al día con los chismes locales. Arthur Beaumont, el herrero del pueblo, fue el primero en llegar, necesitando clavos especiales para un trabajo urgente. Le siguió Aubrey Barnes, la esposa del banquero, quien examinó cuidadosamente las telas nuevas que habían llegado en la última carreta desde San Antonio. Los niños pequeños presionaron sus narices contra el vidrio del mostrador de dulces, mientras sus madres calculaban si podían permitirse algún lujo pequeño. Era cerca del mediodía cuando Georgia notó la conmoción en la calle. A través de la ventana vio a un grupo de hombres reunidos frente al banco, sus voces elevándose en lo que claramente era una discusión acalorada.
Finn Reed, el hermano de su difunto prometido, parecía estar dirigiendo la conversación, gesticulando hacia el sur con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «¿Qué está pasando allá afuera?», preguntó Bella Ruiz, una de las pocas familias mexicanas que había logrado establecerse exitosamente en Valle Esperanza gracias a la habilidad de su esposo para entrenar caballos. Jorge se acercó a la ventana para ver mejor. «No estoy segura, pero parece que algo los tiene muy alterados». La respuesta llegó pocos minutos después, cuando la puerta de la tienda se abrió con tal fuerza que hizo tintinear la campana. Merrick Shaw, el alguacil del pueblo, entró con el rostro rojo de agitación y algo que parecía ser miedo. «Jorge», dijo sin preámbulos, «necesito que cierres la tienda ahora mismo». «¿Cerrar? ¿Por qué? Es sábado. Mi día más ocupado». Shaw miró nerviosamente hacia la calle, antes de responder. «Hay un comanche en el pueblo. Llegó hace una hora con 2 bebés, pidiendo comida. Los muchachos están bastante alterados». Georgia sintió que se le helaba la sangre. Los comanches eran una realidad constante en la frontera, pero rara vez se aventuraban solos en los pueblos establecidos. Durante años había habido una tregua tácita. Ellos se mantenían en sus territorios, y los colonos se mantenían en los suyos. Ocasionalmente había comercio, intercambiando caballos por productos manufacturados, pero siempre en terreno neutral. «¿Dónde está ahora?», preguntó Jorge, tratando de mantener la calma. «Finn y los muchachos lo tienen rodeado cerca de la iglesia. No ha mostrado armas, pero Jorge, tienes que entender lo que esto significa. Si los otros se enteran de que dejamos que un salvaje entre al pueblo sin consecuencias». Shaw no terminó la frase, pero Jorge entendió la implicación. Valle Esperanza había prosperado en parte porque había mantenido una reputación de firmeza ante cualquier amenaza india. Permitir que un comanche caminara libremente por las calles podría enviar el mensaje equivocado a otras tribus, o peor aún, podría atraer represalias de los ciudadanos que veían cualquier presencia nativa como una invasión. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Dijo que quería específicamente comida para los bebés. Sigue repitiendo hambre en inglés. Los pequeños se ven, Shaw pausó, claramente incómodo. Se ven mal, Georgia, muy delgados. Contra su mejor juicio, Georgia sintió una punzada de curiosidad mezclada con algo que no quería reconocer como compasión. ¿Puedo verlo? No. Shaw respondió demasiado rápido. Es decir, no sería seguro. Finn está manejando la situación. Lo van a escoltar fuera del pueblo y todo volverá a la normalidad. Pero Jorge ya había tomado una decisión. Se quitó el delantal y se dirigió hacia la puerta. Shaw la siguió, protestando. Pero ella ya había salido a la calle. El grupo de hombres se había hecho más grande. Georgia pudo contar al menos 15, todos armados, formando un semicírculo amenazante cerca de los escalones de la iglesia metodista. En el centro de su atención estaba un hombre que inmediatamente desafió todas las imágenes que Jorge tenía de los salvajes comanches. Caspian Thorne, aunque Jorge aún no conocía su nombre, era más alto de lo que había esperado, probablemente pasando los 6 pies. Su cabello negro caía en 2 trenzas sobre sus hombros y vestía una mezcla de ropa tradicional comanche y prendas obtenidas del comercio, pantalones de cuero, una camisa de algodón que había visto mejores días y botas de montar claramente fabricadas por artesanos blancos. Pero lo que más impactó a Jorge fueron sus ojos. No eran los ojos salvajes y violentos que la propaganda describía, sino los ojos de un hombre profundamente cansado y desesperado. En sus brazos sostenía 2 pequeños bultos envueltos en mantas desgastadas. Incluso desde la distancia, Georgia podía ver que los bebés eran demasiado pequeños,
demasiado quietos. El llanto ocasional que escapaba de las mantas era débil, el sonido de criaturas que habían llorado tanto que ya no tenían fuerzas para hacerlo fuerte. Por favor, escuchó que decía Caspian en inglés entrecortado. Bebés, hambre, solo comida. No guerra, no pelea, solo comida. Finrod se adelantó, su rifle apuntando casualmente hacia el suelo, pero listo para ser levantado en cualquier momento. Ya te dijimos, salvaje, no hay nada para ti aquí, vete y no regreses. Mis bebés morir, insistió Caspian, y Jorja pudo escuchar la desesperación que quebraba su voz. Por favor, trabajo por comida, cualquier trabajo. ¿Trabajo? Rió uno de los hombres. ¿Qué clase de trabajo podría hacer un salvaje, además de robar y matar? Caspian cambió de posición a uno de los bebés, claramente tratando de mantener a ambos cálidos contra el viento frío. Yo, herrero, trabajo con caballos, trabajo fuerte, solo necesito comida para bebés. Jorja se encontró caminando más cerca, ignorando las miradas de advertencia de Shaw y los murmullos de desaprobación de las pocas mujeres que habían salido de sus casas para ver el espectáculo. Mientras se acercaba, pudo ver más detalles que la perturbaron profundamente. Los bebés, que no podían tener más de 6 o 7 meses, tenían la piel ligeramente azulada alrededor de los labios, una señal que Jorja reconoció de haber visto bebés desnutridos durante los inviernos duros. Sus pequeños puños sobresalían de las mantas, pero no se movían con la energía que debería caracterizar a criaturas de esa edad. El más pequeño de los dos tenía los ojos abiertos, pero su mirada era vacía, sin foco, como si no tuviera energía para procesar el mundo que lo rodeaba. Caspian notó que Jorja se había acercado, y sus ojos se encontraron con los de ella. En ese momento Jorja vio algo que le cortó la respiración. Vio a un padre, no a un salvaje, no a una amenaza, sino a un hombre que enfrentaba la posibilidad de perder lo que más amaba en el mundo. Por favor, señora, dijo Caspian directamente a ella, su voz quebrándose. Usted, madre, usted entiende. Mis bebés necesitan leche, comida suave. Yo dar cualquier cosa. Finn se volvió hacia Jorja con irritación. Jorja, vete a casa. Esto no es asunto tuyo. Pero Jorja no se movió. Siguió mirando a Caspian, viendo en sus ojos la misma desesperación que ella había sentido cuando perdió a Lysander, la misma sensación de estar completamente solo en un mundo que parecía haber perdido toda compasión. ¿Cómo se llaman?, preguntó Jorja suavemente. Caspian la miró con sorpresa, claramente no esperando una pregunta tan simple y humana. Ayanna, dijo, tocando gentilmente la mejilla del bebé más pequeño. Y Takoda, gemelos, nacieron cuando nieve primera vez este año. ¿Y su madre? El dolor que cruzó el rostro de Caspian fue tan intenso que Jorja retrocedió involuntariamente. Madre, no vive. Fiebre la llevó hace 2 lunas. Ahora solo yo, pero miró hacia los bebés con una expresión de absoluta impotencia. No puedo dar lo que ellos necesitan. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Jorja podía sentir los ojos de todo el pueblo sobre ella, esperando su reacción. Sabía que su siguiente movimiento determinaría no solo el destino de este hombre y sus bebés, sino también su propio lugar en la comunidad que había sido su hogar durante toda su vida adulta. Finn rompió el silencio con impaciencia. Ya escuchaste su historia triste, Jorja. Ahora vete y deja que nosotros manejemos esto. Jorja miró una vez más a los bebés, luego a Caspian, luego a los rostros duros e implacables de los hombres que había conocido toda su vida. En ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. Vengan conmigo, dijo simplemente. El silencio que siguió a las palabras de Jorja fue tan absoluto que se podía escuchar el viento soplando entre los edificios de la calle principal. Durante varios segundos nadie se movió, como si todo el pueblo hubiera sido congelado en el tiempo por la incomprensión absoluta de lo que acababa de presenciar.
Finn Reed fue el primero en reaccionar, su rostro pasando del shock a la indignación en cuestión de segundos. ¿Qué dijiste? Jorge mantuvo su voz firme, aunque por dentro sentía que su corazón latía tan fuerte que todos podrían escucharlo. Dije que vengan conmigo. A mi tienda, tengo leche condensada, comida para bebés. Estás loca, estalló Merrick Shaw, posicionándose entre Georgia y Caspian, como si fuera a arrestar a uno de los dos. No puedes ayudar a un salvaje, es contra todo lo que representa este pueblo. Es contra la ley de Dios, agregó una voz desde la multitud. Georgia se volvió para ver al reverendo Jameson, el pastor metodista, abriéndose paso entre los hombres armados. Su rostro estaba rojo de indignación y algo que parecía ser horror genuino. Estos paganos son enemigos de la civilización cristiana. Ayudarlos es ayudar al diablo mismo. La multitud murmuró su acuerdo, y Georgia pudo escuchar fragmentos de conversaciones que la llenaron de una mezcla de tristeza y determinación renovada. Siempre supe que esa mujer era demasiado independiente para su propio bien. Sin un hombre que la guíe, era solo cuestión de tiempo antes de que hiciera algo así. Mi Wilhelm debe estar revolviéndose en su tumba. Aubrey Barnes, la esposa del banquero que apenas una hora antes había estado examinando telas en la tienda de Georgia, se adelantó con una expresión de disgusto. Georgia Schmidt, si das un paso más hacia ese salvaje, me aseguraré de que ninguna mujer decente de este pueblo vuelva a poner un pie en tu tienda. Y yo me aseguraré de que el banco reconsidere todos sus negocios contigo, agregó su esposo, Harrison Barnes, emergiendo de entre la multitud. Su voz tenía el tono calculado de un hombre acostumbrado a usar el poder económico como arma. ¿Tienes idea de cuánto dinero del pueblo está invertido en tu negocio? ¿Cuántos préstamos tienes con nosotros? Georgia sintió que el peso de las amenazas se acumulaba sobre sus hombros como una manta pesada. Durante años, había trabajado cuidadosamente para construir no solo un negocio próspero, sino también una red de relaciones comerciales que le daban independencia y seguridad. En cuestión de minutos, todo eso estaba siendo amenazado por una simple decisión de ayudar a dos bebés hambrientos. Caspian, que había estado siguiendo la conversación con la tensión de alguien que entiende que su destino está siendo decidido en un idioma que apenas comprende, dio un paso atrás. No quiero problemas para señora, dijo en voz baja. Yo voy, bebés y yo, vamos. Pero cuando intentó volverse para marcharse, uno de los bebés, Takoda, comenzó a llorar con una intensidad que cortó a través de toda la hostilidad y el debate político. No era el llanto fuerte y saludable de un bebé bien alimentado, sino el sonido desesperado y débil de una criatura que estaba luchando por su vida. El sonido afectó a Georgia de una manera que no había anticipado. Durante meses después de la muerte de Lysander, había evitado cuidadosamente cualquier situación que involucrara bebés o familias jóvenes. Le dolía demasiado pensar en los hijos que nunca tendría, en la familia que había perdido antes de tenerla. Pero este llanto era diferente. No era solo dolor por lo que podría haber sido, sino dolor por lo que estaba sucediendo ahora mismo, frente a sus ojos. Ese bebé se está muriendo, dijo Georgia, su voz cortando a través del llanto. Pueden escucharlo. Ese no es el llanto de un bebé caprichoso. Es el llanto de un bebé que está muriendo de hambre. Que se muera entonces, gritó alguien desde la parte trasera de la multitud. Georgia no pudo identificar la voz, pero las palabras la golpearon como una bofetada física. El reverendo Jameson asintió con aprobación. Dios en su sabiduría infinita ha decidido el destino de estas criaturas paganas. ¿Quiénes somos nosotros para interferir con su voluntad divina? Georgia se volvió hacia el reverendo, con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. La voluntad de Dios, ¿está seguro de eso, reverendo? Porque yo recuerdo una historia sobre un buen samaritano que ayudó a un extraño en el camino. Recuerdo palabras sobre alimentar a los hambrientos y cuidar a los pequeños. Esos eran cristianos,
protestó Jameson. Gente civilizada, no salvajes paganos que adoran espíritus demoníacos. La discusión había atraído a más gente. Georgiou pudo ver rostros familiares asomándose desde las ventanas de las casas vecinas, niños siendo arrastrados al interior por madres preocupadas, hombres llegando desde los campos circundantes después de escuchar la conmoción. Valle Esperanza no había visto tanta excitación desde el día que llegó el ferrocarril. Casey Chávez, una de las pocas voces que había defendido ocasionalmente a Georgia en conversaciones sobre mujeres independientes, se adelantó tímidamente. «Georgia», dijo en voz baja, tal vez podrías darles algo de comida y luego pedirles que se vayan. No tienes que hacer esto en público». Pero incluso esta sugerencia moderada fue recibida con hostilidad. Finn Reed se volvió hacia Casey con una mirada que la hizo retroceder inmediatamente. «No hay negociación con salvajes, Casey. Das una pulgada y toman una milla. La próxima semana tendremos a toda la tribu en nuestra puerta, exigiendo comida gratis». Arthur Beaumont, el herrero, se adelantó con su martillo aún en la mano desde su trabajo matutino. «Finn tiene razón. Hemos trabajado demasiado duro para construir este pueblo como para dejarlo arruinar por el sentimentalismo femenino». La frase «sentimentalismo femenino» resonó en la mente de Georgia como una campana. Había escuchado esas palabras antes, utilizadas para descartar cualquier opinión que expresara, cualquier decisión comercial que tomara, cualquier momento en que hubiera mostrado compasión o consideración por alguien que la comunidad consideraba indeseable. Era la frase que los hombres usaban cuando querían recordarle que, a pesar de su éxito comercial, seguía siendo solo una mujer en un mundo de hombres. «Sentimentalismo femenino», repitió Georgia lentamente, dejando que las palabras colgaran en el aire. «¿Es eso lo que llaman a no dejar que bebés mueran de hambre frente a nuestros ojos? Es lo que llamamos a poner en peligro a toda la comunidad por extraños que no nos deben nada», respondió Beaumont. «¿Qué va a pasar cuando sus hermanos vengan buscándolo? Cuando descubran que los tratamos bien, pensarán que somos débiles». Shelly Ramírez, que había estado escuchando desde la entrada de la tienda de su familia, finalmente habló. «Arthur tiene razón, Georgia. Mi familia vino aquí desde México hace 10 años, y tuvimos que demostrar nuestro valor a esta comunidad cada día. Trabajamos el doble, pagamos el doble, y nunca pedimos favores especiales. Si empezamos a dar comida gratis a cualquiera que llegue con una historia triste, no es cualquiera», interrumpió Georgia. «Son bebés, bebés que van a morir si no hacemos algo. Bebés salvajes», gritó Harrison Barnes, «que crecerán para ser guerreros salvajes. ¿Quieres ser responsable de eso?». La multitud había crecido hasta incluir a casi todo el pueblo. Georgia se encontró mirando rostros que había conocido durante años, la maestra de escuela, Denise Hayes, que parecía dividida entre la compasión y el miedo. El doctor del pueblo, que significativamente había decidido no ofrecer sus servicios médicos. Incluso algunos de los vaqueros mexicanos que trabajaban en las granjas cercanas, que observaban con una mezcla de simpatía y resignación, que Georgia reconoció inmediatamente. Ellos entendían lo que era ser vistos como otros, pero también entendían que su propia posición precaria en la comunidad no les permitía defender a alguien aún más marginalizado. Caspian había permanecido en silencio durante todo el intercambio, sosteniendo a sus bebés y observando cómo se decidía su destino. Takoda había dejado de llorar, pero Georgia no estaba segura de si eso era una buena señal o no. El silencio de un bebé hambriento podía ser más aterrador que sus llantos. Finalmente, Finn Reed levantó su rifle, no apuntándolo directamente a Caspian, pero dejando claro que estaba listo para usarlo. «Se acabó la discusión», declaró con la autoridad de alguien que había sido elegido líder no oficial de la comunidad. «El salvaje se va ahora, o lo escoltamos fuera por la fuerza. Y en cuanto a ti, Georgia», agregó, volviéndose hacia ella
con una mirada que era tanto decepción como amenaza. «Espero que reconsideres tu posición. Lysander no habría querido verte destruir todo lo que construyó por un momento de debilidad emocional». La mención de Lysander fue el golpe final. Giorgio sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Usar la memoria de su amor perdido como arma en contra de su compasión era una crueldad que no había anticipado, incluso de Finn. Pero mientras miraba alrededor del círculo de rostros hostiles, mientras escuchaba el silencio ominoso de los bebés en los brazos de Caspian, Georgia se dio cuenta de algo importante. Había llegado a un punto donde tenía que elegir entre ser aceptada por su comunidad y ser capaz de vivir consigo misma. Era una elección que cambiaría todo. La mención del nombre de Lysander resonó en la mente de Georgia como el eco de una campana funeraria. Durante un momento todo lo demás se desvaneció. Las voces hostiles, las amenazas, incluso los bebés en los brazos de Caspian. Solo podía escuchar las palabras de Finn. Lysander no habría querido verte destruir todo lo que construyó. Pero mientras las palabras se asentaban en su corazón, Giorgio se dio cuenta de que Finn estaba completamente equivocado. Lysander Reed había sido muchas cosas: ambicioso, determinado, a veces terco en sus negocios. Pero también había sido el único hombre en Valle Esperanza que había visto su compasión no como una debilidad, sino como una fortaleza. El único que había entendido que el verdadero éxito se medía no solo en ganancias, sino en el bien que uno podía hacer en el mundo. «Se equivoca sobre Lysander», dijo Giorgia en voz baja, pero su voz se fortaleció con cada palabra. Lysander habría sido el primero en ayudar a estos bebés. Finn bufó con desdén. «Mi hermano era un hombre práctico, Giorgia, un líder. No se habría dejado llevar por sentimientos mal dirigidos». «Su hermano era un hombre bueno», respondió Giorgia, su voz ahora firme y clara. «Y los hombres buenos no dejan que bebés mueran de hambre cuando tienen el poder de salvarlos». Sin otra palabra, Giorgia se dirigió directamente hacia Caspian. La multitud se separó ligeramente, más por shock que por respeto, creando un pasillo estrecho entre ella y el hombre comanche. Con cada paso, podía sentir el peso de docenas de miradas, podía escuchar los murmullos de incredulidad y condena. Cuando llegó junto a Caspian, extendió sus brazos hacia uno de los bebés. «Permíteme», dijo simplemente. Caspian la miró a los ojos durante un largo momento, como si estuviera evaluando no solo sus intenciones, sino su alma. Luego, con una gentileza que contrastaba dramáticamente con todo lo que la multitud había estado diciendo sobre su naturaleza salvaje, le entregó cuidadosamente a Ayanna. El momento en que Giorgia sostuvo a la bebé fue transformador. Ayanna era tan pequeña, tan frágil, que Giorgia tuvo miedo de apretarla demasiado fuerte. La pequeña abrió los ojos y miró directamente a Giorgia con una intensidad que parecía imposible en alguien tan joven. No era la mirada vacía que Giorgia había notado antes, sino algo más profundo, una conexión humana que trascendía todas las barreras de raza, cultura y idioma. «Hola, pequeña», susurró Giorgia en español, un idioma que había aprendido de los trabajadores mexicanos y que a menudo usaba cuando quería expresar ternura. «No te preocupes, todo va a estar bien». Como si entendiera las palabras, o al menos el tono, Ayanna cerró sus pequeños puños alrededor del dedo de Giorgia. El gesto era tan simple, tan universal, que Giorgia sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Giorgia», la voz de Finn sonó como una advertencia final. «Deja a esa criatura y aléjate. Última oportunidad». En lugar de responder, Giorgio se volvió hacia la multitud, sosteniendo a Ayanna contra su pecho. «Mírenla», dijo, su voz lo suficientemente fuerte para que todos pudieran escuchar. «Mírenla realmente». «¿Qué ven?» «Vemos una futura amenaza», respondió Barnes bruscamente. «¿De verdad?» Giorgia levantó ligeramente a la bebé.
porque yo veo a una criatura de Dios que pesa tal vez 10 libras, que no ha comido lo suficiente en días y que morirá antes del anochecer si no hacemos algo. Caspian, entendiendo que Jorja estaba defendiéndolo de alguna manera, habló en voz baja. Señora muy buena, bebés sienten corazón bueno. Sus palabras, pronunciadas en inglés, cuidadoso pero lleno de gratitud genuina, parecieron humanizarlo de una manera que incomodó visiblemente a algunos miembros de la multitud. Era más fácil demonizar a un salvaje silencioso que a un padre desesperado que claramente amaba a sus hijos. Denise Hayes, la maestra, dio un paso adelante tímidamente. Georgia, dijo en voz baja, entiendo tu compasión, pero has pensado en las consecuencias, no solo para ti, sino para todos nosotros. Era una pregunta justa, y Georgia la consideró seriamente antes de responder. Denise, ¿qué les enseñas a los niños en la escuela sobre la regla dorada? A tratar a otros como querrían ser tratados. Y si fueras tú la que llegara a un pueblo extraño con bebés hambrientos, ¿cómo querrías ser tratada? Denise no respondió, pero Jorja pudo ver la lucha interna en su rostro. No era la única. Varios miembros de la multitud habían comenzado a verse incómodos, como si las certezas morales que habían dado por sentadas estuvieran siendo cuestionadas de maneras que no habían anticipado. Casey Chávez se adelantó de nuevo, esta vez con más determinación. Si Georgia quiere ayudar, ¿por qué no la dejamos? Es su tienda, su decisión. Porque sus decisiones nos afectan a todos, respondió Finn con firmeza. Este pueblo es una comunidad. No podemos permitir que un miembro tome decisiones que pongan en peligro a todos los demás. ¿Y quién decidió que tú hablas por toda la comunidad? Preguntó Jorge, su paciencia finalmente agotándose. ¿Cuándo votamos para hacerte nuestro líder y dictador? La pregunta golpeó a Finn como una bofetada. Durante años, había asumido gradualmente un papel de liderazgo en Valle Esperanza, basado en su riqueza, su influencia y la deferencia que otros le mostraban. Pero Jorja tenía razón. Nadie había votado oficialmente para darle autoridad sobre las decisiones de otros. No necesito que nadie vote, respondió Finn, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. Necesito proteger a mi gente. Estos bebés no son una amenaza para tu gente, dijo Jorja firmemente. Son una prueba de quiénes somos realmente como comunidad. Lyra Sterling, que había estado observando desde la ventana de su casa, finalmente salió y se acercó al grupo. Como partera del pueblo, había visto más bebés nacer y morir que cualquier otra persona en Valle Esperanza. Su palabra tenía peso en asuntos relacionados con los pequeños. Permíteme verla, dijo Lyra, extendiendo sus brazos hacia Ayanna. Georgia dudó por un momento. Luego le entregó cuidadosamente a la bebé. Lyra examinó a Ayanna con la eficiencia profesional de alguien que había pasado décadas evaluando la salud de los recién nacidos. Esta bebé está severamente desnutrida, anunció Lyra, después de un minuto. Sin intervención inmediata, no sobrevivirá otros 2 días, tal vez menos. Se volvió hacia Takoda, que Caspian aún sostenía, y repitió el examen. El varón está en mejores condiciones, pero no por mucho. Ambos necesitan leche, comida apropiada para bebés y calor. Lyra se volvió hacia la multitud, su expresión grave. No voy a pretender saber nada sobre política o relaciones con los indios, pero sé sobre bebés. Y estos bebés van a morir si no reciben ayuda ahora. Su diagnóstico profesional cambió la dinámica de la conversación. Ya no era una cuestión abstracta sobre política racial o seguridad comunitaria. Era una cuestión médica inmediata con consecuencias de vida o muerte. Harrison Barnes intentó mantener la línea dura. Lyra, agradecemos tu experiencia, pero el punto sigue siendo el mismo. No podemos establecer el precedente de salvar vidas, interrumpió Jorge. Ese es el precedente que estaríamos estableciendo. Caspian, que había estado siguiendo la conversación lo mejor que podía,
Finalmente habló de nuevo. «Yo entiendo», dijo, dirigiéndose a toda la multitud. «Ustedes no conocen mi pueblo. Ustedes tienen miedo. Pero mis bebés, ellos no han hecho nada malo. Ellos solo necesitan vivir». Hubo algo en la simplicidad de sus palabras, en la dignidad tranquila con la que las pronunció, que tocó algo profundo en el corazón de Jauregui. Aquí estaba un hombre que enfrentaba hostilidad, amenazas y la posibilidad de ser expulsado por la fuerza, pero que mantenía su compostura y su humanidad. «Vengan conmigo», repitió Jauregui, esta vez mirando directamente a Finrod. «Todos ustedes pueden vigilar, pueden formar un comité, pueden hacer lo que sea necesario para sentirse seguros. Pero estos bebés van a comer». Sin esperar respuesta, Jauregui comenzó a caminar hacia su tienda. Caspian, después de un momento de duda, la siguió. La multitud se quedó en silencio, claramente dividida entre el impulso de detenerlos por la fuerza y la reluctancia de escalar la situación a violencia real. Mientras caminaban, Jauregui ya pudo escuchar voces elevándose detrás de ellos, algunos en apoyo, otros en protesta, muchos en confusión. Pero siguió caminando, sosteniendo a Ayanna, seguida por un padre desesperado que llevaba a su hijo, dirigiéndose hacia una decisión que sabía que cambiaría todo. Cuando llegaron a la puerta de la tienda, Jauregui se volvió hacia la multitud que los había seguido. «La tienda está abierta para cualquiera que quiera comprar algo», anunció. «Pero si vienen solo para causar problemas, les pido que se queden afuera». Con esas palabras, abrió la puerta y entró, con Caspian siguiéndola. Era el comienzo de algo que ninguno de ellos podía imaginar completamente, pero que ambos sabían era inevitable. La elección había sido hecha. Los primeros minutos dentro de la tienda fueron incómodos y tensos. Georgia había actuado por impulso siguiendo su conciencia, pero ahora se encontraba en la extraña situación de tener a un guerrero comanche en su espacio más privado y personal. Caspian permanecía cerca de la puerta, claramente listo para huir si la situación se volvía peligrosa, mientras sostenía a Takoda con la protectividad instintiva de un padre en territorio hostil. Georgia se dirigió rápidamente hacia la sección donde guardaba los suministros médicos y alimenticios. Sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba una lata de leche condensada y un frasco de comida para bebés que había ordenado especialmente para las pocas familias jóvenes del pueblo. «Aquí», dijo, mostrándole los productos a Caspian. «Esto es lo que necesitan». Caspian examinó las latas con curiosidad y algo de desconfianza. Era claro que no estaba familiarizado con los alimentos procesados del mundo blanco. Jauregui se dio cuenta de que tendría que mostrarle cómo prepararlos. «Permíteme», dijo, dirigiéndose hacia la pequeña cocina en la parte trasera de la tienda, un espacio que usaba para preparar sus propias comidas y ocasionalmente para demostrar productos a clientes especiales. Mientras mezclaba la leche condensada con agua tibia, creando una fórmula nutritiva para bebés, Jauregui podía escuchar voces elevándose afuera. La multitud no se había dispersado, si acaso parecía haberse hecho más grande y más agitada. Podía distinguir la voz de Finrod por encima de las demás, claramente tratando de organizar algún tipo de respuesta. Caspian se acercó cautelosamente, observando cada movimiento de Jauregui, con la intensidad de alguien que estaba memorizando un proceso que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para sus hijos. «Ve», le dijo Jauregui, mostrándole la mezcla. «Así, una parte de leche, 3 partes de agua. Tiene que estar tibia, no caliente». Cuando la fórmula estuvo lista, Jauregui tomó a Ayanna de nuevo en sus brazos. La bebé había estado demasiado quieta, y Jauregui temía que pudiera ser demasiado tarde. Pero cuando acercó la cuchara pequeña a los labios de Ayanna, la pequeña respondió inmediatamente, bebiendo con la desesperación de alguien que había estado esperando este momento por días. «Bueno», murmuró Jauregui en español, «así es, pequeña. Come». Caspian observaba con una mezcla de gratitud y asombro que era casi dolorosa de presenciar.
Cuando Joryacia le entregó otra cuchara para que alimentara a Takoda, las manos del hombre temblaron ligeramente. «Gracias», dijo en inglés simple, pero sus ojos comunicaban mucho más de lo que las palabras podían expresar. Durante los siguientes 20 minutos, trabajaron en silencio, alimentando lentamente a los bebés y observando cómo recuperaban algo de color y energía. Ayana incluso logró emitir un pequeño sonido de satisfacción que hizo que tanto Georgia como Caspian sonrieran involuntariamente. Fue entonces cuando Georgia se dio cuenta de que esto no podía ser un evento aislado. Los bebés necesitarían alimentación regular, no solo una comida. Y Caspian, a pesar de su amor evidente por sus hijos, claramente no tenía los recursos para alimentarlos adecuadamente por su cuenta. «¿Dónde están viviendo?», preguntó Georgia. Caspian vaciló antes de responder. «En bosque, 2 días camino hacia montañas. Pero ya no hay comida, animales escasos este invierno». Georgia asintió, entendiendo la situación más claramente. Una sequía severa durante el verano había afectado la caza en toda la región. Los comanches, como muchas otras tribus, dependían del equilibrio natural para su supervivencia. Cuando ese equilibrio se rompía, las consecuencias podían ser devastadoras. «No pueden volver allá sin suministros», dijo Georgia, más para sí misma que para Caspian. «Yo trabajo», insistió Caspian. «Pago por comida, no acepto caridad». La palabra caridad lo incomodaba claramente. Georgia entendió que para él, como para muchos hombres de cualquier cultura, la habilidad de proveer para su familia era fundamental para su identidad y dignidad. «¿Qué tipo de trabajo puede hacer?», preguntó Georgia. Los ojos de Caspian se iluminaron ligeramente. «Trabajo con caballos, entreno, curo enfermos. También trabajo metal, hago herramientas. Mi pueblo comercia con mexicanos desde muchos años». Georgia consideró esto. Valle Esperanza siempre necesitaba herreros competentes, y Arthur Beaumont, aunque hábil, estaba sobrecargado de trabajo. Si Caspian realmente tenía las habilidades que decía tener, la puerta de la tienda se abrió con un crujido, haciendo que tanto Georgia como Caspian se tensaran. Lyra Sterling entró, seguida cautelosamente por Casey Chávez. Ambas mujeres miraron alrededor nerviosamente, como si esperaran encontrar evidencia de algún tipo de ritual salvaje. «¿Cómo están los bebés?», preguntó Lyra directamente. «Mejor», respondió Georgia. «Han comido y están empezando a responder». Lyra se acercó para examinar a los bebés de nuevo, esta vez con más calma y menos presión de la multitud. «Sí», concordó después de un momento. «Definitivamente mejor. Pero necesitarán alimentación regular durante varios días para recuperarse completamente». «Lo sé», dijo Georgia. «Estaba pensando, ¿podría Caspian quedarse en el pueblo por unos días? Tal vez podría trabajar para ganar comida y suministros». Casey movió la cabeza con preocupación. «Georgia, la gente de afuera está muy agitada. Finn está hablando de formar una milicia temporal para mantener el ORDN. Milicia». Georgia sintió que se le helaba la sangre. «Contra un hombre y 2 bebés, contra lo que dicen que él representa», corrigió Lyra. «Finn está convenciendo a la gente de que si permites que esto continúe, tendremos a toda la tribu aquí la próxima semana». Caspian, que había entendido suficiente de la conversación, se puso de pie cuidadosamente. «Yo voy», dijo simplemente. «No quiero guerra por mis bebés». «No», respondió Georgia con más firmeza de la que se había escuchado a sí misma usar nunca. «No se van a ningún lado. No hasta que los bebés estén fuertes». «Pero si la gente del pueblo», comenzó Casey. «La gente del pueblo tendrá que aprender a vivir con su conciencia», interrumpió Georgia. «Yo tengo que vivir con la mía». Lyra estudió a Georgia por un momento largo. «¿Estás segura de esto? Una vez que cruzas esta línea, no hay vuelta atrás». Georgia miró a Ayana, que había comenzado a quedarse dormida en sus brazos,
su pequeño rostro finalmente relajado y pacífico. Ya crucé la línea cuando decidí que la vida de estos bebés valía más que la aprobación de la gente. Entonces necesitamos un plan, dijo Lyra, prácticamente. Porque lo que está pasando afuera no va a simplemente desaparecer. Georgia asintió, su mente ya trabajando en las posibilidades. ¿Cómo está tu granero, Casey? ¿Hay espacio allí? Casey se veía claramente dividida entre el miedo y la compasión. Hay espacio, pero si mi esposo se entera, ¿tiene que enterarse?, preguntó Lyra. Al menos por unos días, hasta que las cosas se calmen. Y yo, agregó Georgia, puedo proporcionar comida y suministros, discretamente. Caspian había estado siguiendo la conversación lo mejor que podía. ¿Ustedes ayudan?, preguntó, claramente sorprendido de que hubiera más de una persona dispuesta a arriesgar algo por él y sus bebés. Estamos ayudando a los bebés, corrigió Lyra firmemente. Esto es sobre hacer lo correcto, no sobre política. Giorgio se dio cuenta de que había encontrado algo que no había esperado: aliadas, no muchas, y probablemente no permanentes, pero mujeres que entendían que algunos principios eran más importantes que la comodidad social. Entonces esto es lo que vamos a hacer, comenzó Georgia, su voz tomando el tono organizativo que usaba cuando manejaba inventarios complejos o negociaciones comerciales difíciles. Casey, ¿puedes llevar a Caspian y los bebés a tu granero después del anochecer? Yo proporcionaré comida, mantas, todo lo que necesiten. Lyra, ¿puedes revisar a los bebés cada día, asegurarte de que se estén recuperando? Ambas mujeres asintieron, aunque Cassie claramente seguía nerviosa. ¿Y qué hay sobre la multitud de afuera?, preguntó Lyra. Georgia se dirigió hacia la ventana frontal y miró hacia afuera. La multitud había crecido, y podía ver que algunos hombres habían ido a buscar más armas. La situación se estaba volviendo más volátil, no menos. Voy a salir y enfrentarlos, decidió Georgia. Voy a decirles que Caspian se fue, que tomó algo de comida y se marchó. ¿Y si no te creen?, preguntó Casey. Entonces tendré que ser muy convincente, respondió Georgia. Mientras formulaban su plan, ninguna de las tres mujeres se dio cuenta completamente de que estaban iniciando algo que crecería mucho más allá de ayudar a una familia en necesidad. Estaban comenzando una pequeña revolución silenciosa en Valle Esperanza, una que desafiaría todo lo que la comunidad creía saber sobre sí misma. Afuera, las voces seguían elevándose, pero adentro de la tienda, 4 adultos trabajaban juntos para salvar 2 vidas pequeñas. Era un comienzo. 3 días habían pasado desde que Georgia había escondido a Caspian y sus bebés en el granero de Casey Chávez. Durante esos 3 días, Georgia había mantenido una fachada de normalidad, abriendo y cerrando su tienda según el horario habitual, atendiendo clientes y comportándose como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Cada noche, después de asegurar las puertas de la tienda, Georgia se deslizaba silenciosamente hacia el granero con una canasta llena de suministros, más leche condensada, comida para bebés, mantas limpias, incluso algunos juguetes pequeños que había ordenado para otras familias, pero que ahora destinaba secretamente a Aiyana y Takoda. Los bebés habían mejorado dramáticamente. Tenían más color en sus mejillas, sus llanos eran más fuertes y saludables, y habían comenzado a responder a las voces y rostros familiares con lo que claramente eran sonrisas. Caspian también había cambiado durante esos días. La desesperación feroz que Georgia había visto en sus ojos cuando llegó por primera vez había sido reemplazada por algo más complejo. Gratitud profunda, mezclada con una determinación creciente de encontrar una manera de corresponder la bondad que había recibido. Había pasado las horas del día cuidando a sus bebés, pero también observando cuidadosamente cómo funcionaba la vida del pueblo desde su escondite, aprendiendo los ritmos y patrones que podrían ayudarle a encontrar una manera de establecerse permanentemente. Georgia había descubierto
que Caspian no era solo un padre desesperado, sino un hombre inteligente y hábil que había aprendido inglés trabajando como intérprete en encuentros comerciales entre su tribu y comerciantes mexicanos. Sus conocimientos de herrería y manejo de caballos eran genuinos y extensos, y Jorgia había comenzado a formular planes para cómo podría integrar sus habilidades en la economía del pueblo. Pero los planes de Jorgia estaban a punto de ser interrumpidos por fuerzas que habían estado construyéndose silenciosamente durante esos mismos 3 días. La mañana del cuarto día comenzó como cualquier otra, pero Jorgia inmediatamente notó que algo estaba diferente. Los clientes habituales no habían llegado a su hora normal. Arthur Beaumont, que usualmente pasaba a comprar clavos cada pocos días, no había aparecido. Aubrey Barnes, que venía religiosamente cada mañana para revisar si habían llegado productos nuevos, estaba conspicuamente ausente. A mediodía, Jorgia había visto solo 3 clientes, y todos habían sido cortantes, casi hostiles en sus interacciones. Compraron únicamente lo esencial, pagaron sin el intercambio social habitual, y se marcharon rápidamente sin hacer contacto visual. Fue cuando Denise Hayes entró a media tarde que Jorgia finalmente entendió lo que estaba pasando. «Jorgia», comenzó Denise nerviosamente, «necesito hablar contigo». «Por supuesto, ¿qué necesitas?». Denise miró alrededor de la tienda como si esperara que alguien más pudiera estar escuchando. «No es sobre compras, es sobre la situación». Jorgia sintió que se le contraía el estómago. «¿Qué situación?». «Jorgia, por favor no me mientas. Sé que el Comanche no se fue. Casey Chávez ha estado actuando extraño durante días, y mi hijo vio a alguien moviendo hacia su granero después del anochecer. La gente está empezando a hacer preguntas». Jorgia mantuvo su expresión neutra, pero por dentro, su mente corría a toda velocidad. Si Denise había descubierto la verdad, ¿cuántas otras personas sabían? «No sé de qué estás hablando», dijo Jorgia cuidadosamente. Denise suspiró. «Jorgiox, somos amigas desde hace años. Confía en mí. Finn Reed ha estado organizando reuniones en su casa cada noche desde el sábado. Está convenciendo a la gente de que tú estás poniendo a todo el pueblo en peligro». «¿Qué tipo de reuniones?». «El tipo donde los hombres traen rifles», respondió Denise sombríamente. «Está hablando sobre la necesidad de acción decisiva para proteger la seguridad del pueblo». Yauya sintió que se le helaba la sangre. «¿Acción decisiva? ¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que están planeando buscar al Comanche sin importar dónde esté escondido. Y cuando lo encuentren». Denise no terminó la frase, pero sus implicaciones eran claras. «¿Quién más está involucrado?». «Harrison Barnes está financiando lo que llaman medidas de SEG, URB, DAD, punto comilla. Arthur Beaumont está haciendo armas improvisadas. Incluso el reverendo Jameson está dando sermones sobre la necesidad de purificar la comunidad de influencias malévolas». Jorgia se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Por primera vez, notó lo que había estado demasiado distraída para ver antes. Grupos pequeños de hombres conversando en voz baja, dispersándose rápidamente cuando alguien se acercaba. Las miradas ocasionales dirigidas hacia su tienda, que parecían más evaluativas que casuales. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó Jorgia. «Probablemente hasta esta noche», respondió Denise. «Finn está planeando una búsqueda sistemática después del anochecer. Ha convencido a suficientes hombres de que es necesario para la seguridad de las FAM y ley IAS. Jorgia cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que había tomado 4 días atrás. Había sabido que habría consecuencias, pero había esperado tener más tiempo para encontrar una solución permanente. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó Jorgia. Denise se acercó y bajó la voz. «Porque he estado enseñando a los niños del pueblo durante 10 años, Jorgia. He visto cómo tratan a cualquiera que es diferente,
cómo hablan sobre los trabajadores mexicanos, cómo reaccionan a cualquier cosa que desafíe su manera de ver el mundo. Y he visto lo que hiciste el sábado. Hizo una pausa, como si estuviera luchando con algo internamente. No estoy de acuerdo con todo lo que hiciste, pero esos eran bebés hambrientos, y la manera en que los hombres están hablando ahora es como si hubieran perdido completamente la humanidad. Georgia sintió una oleada de gratitud hacia la maestra. ¿Qué puedo hacer? Honestamente, no lo sé. Finn tiene a la mayoría del pueblo convencido de que esto es una cuestión de supervivencia. Están asustados, y la gente asustada hace cosas terribles. La puerta de la tienda se abrió con un crujido y ambas mujeres se voltearon para ver a Lyra Sterling entrando rápidamente, su rostro tenso de preocupación. «Georgia», dijo Lyra sin preámbulos, «necesitamos hablar. Ahora». Denise miró entre las dos mujeres, claramente entendiendo que había información que no estaba destinada para sus oídos. «Voy a irme», dijo. «Pero Georgia, ten cuidado, y si necesitas ayuda, hay algunas de nosotras que no estamos de acuerdo con lo que está pasando». Después de que Denise se fue, Lyra se acercó rápidamente a Georgia. «Los bebés están enfermos», anunció. El corazón de Georgia se detuvo. «¿Qué? ¿Cómo? Estaban mejorando. Takoda desarrolló fiebre esta mañana, alta, y Ayana está empezando a mostrar los mismos síntomas. Necesitan atención médica real, no solo los cuidados básicos que podemos proporcionarles en un granero». «¿Qué dice el doctor Morrison?» Lyra hizo una mueca. «El doctor Morrison se niega a tratar a salvajes. Dijo que si quería ayudar a paganos, esa era mi decisión, pero que él no iba a contaminar su práctica médica». Georgia sintió una oleada de indignación. «Contaminar son bebés». «Lo sé», respondió Lyra. «Pero esa es la realidad. Si esos bebés van a sobrevivir, necesitamos encontrar otra solución. ¿Qué hay del doctor en el próximo pueblo? 3 días de viaje, y con esta fiebre». Lyra negó con la cabeza. «No sobrevivirían al viaje». Georgia se dirigió hacia la ventana de nuevo, su mente corriendo a través de opciones que parecían disminuir por momentos. Bebés enfermos, una multitud hostil planeando violencia, aliados limitados y tiempo agotándose. «Hay algo más», agregó Lyra en voz baja. «Casey está empezando a entrar en pánico. Su esposo ha estado haciendo preguntas sobre por qué ha estado actuando tan nerviosa. No creo que pueda mantener el secreto mucho más tiempo». «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que los bebés estén en peligro real?» «Horas, tal vez hasta mañana por la mañana si tenemos suerte». Georgia se volvió hacia Lyra, su decisión tomada. «Entonces tenemos que traerlos aquí». «¿Aquí? ¿A la tienda?» «Georgia, eso es lo único que puedo controlar completamente», interrumpió Georgia. «Tengo suministros médicos, calor, y puedo cuidarlos apropiadamente. Y si Finn y sus hombres vienen a buscarlos, al menos estaré aquí para enfrentarlos». Lyra estudió el rostro de Georgia por un momento largo. «Sabes lo que esto significa, ¿verdad? Una vez que estén aquí, no hay manera de negar lo que has estado haciendo. Será confrontación directa». «Lo sé», respondió Georgia. «Pero prefiero una confrontación honesta que ver morir a esos bebés, porque fui demasiado cobarde para enfrentar a algunos matones del pueblo». Mientras las dos mujeres planificaban cómo trasladar secretamente a Caspian y los bebés enfermos, ninguna de ellas se daba cuenta de que su conversación había sido observada desde la calle por ojos hostiles, o que los eventos de esa noche cambiarían para siempre no solo sus propias vidas, sino el alma misma de Valle Esperanza. La tormenta que había estado construyéndose durante días estaba a punto de estallar. La confrontación llegó exactamente como Denise había predicho, después del anochecer, con antorchas y rifles, y con la determinación férrea de hombres que habían convencido a sí mismos de que estaban salvando su comunidad. Georgia había traído a Caspian y los bebés a su tienda apenas 1 hora antes, instalándolos en la habitación trasera, donde guardaba inventario extra. Los gemelos estaban claramente enfermos,
Takoda ardía en fiebre, y Ayana había comenzado a rechazar la comida. Lyra trabajaba silenciosamente con compresas frías y hierbas medicinales, mientras Caspian sostenía a sus hijos con la desesperación de un padre que había visto demasiada muerte. El sonido de cascos múltiples y voces elevadas anunció la llegada de la multitud antes de que Georgia pudiera verlos. Se acercó a la ventana frontal y sintió que se le contraía el estómago. No eran solo Finn Reed y algunos de sus seguidores, parecía que la mitad del pueblo había venido, muchos armados, todos con expresiones que mezclaban miedo, indignación y algo más peligroso, el fervor de una multitud que había decidido que la violencia era justificada. Gritó Finn desde la calle. «Sabemos que está ahí adentro. Sal y entréganos al salvaje». Georgia respiró profundamente, verificó que la puerta trasera estuviera asegurada y salió a enfrentar la multitud. La diferencia entre esta confrontación y la del sábado anterior era inmediatamente evidente. Ya no había debate, ya no había espacio para persuasión. Estos hombres habían venido preparados para la guerra. «El señor Thorn está bajo mi protección», anunció Georgia, su voz proyectándose sobre el murmullo hostil de la multitud. «Él y sus bebés están enfermos y necesitan atención médica. Sus bebés no son nuestra responsabilidad», gritó Harrison Barnes, quien había emergido como uno de los líderes más vocales después de Finn. «Tu irresponsabilidad ha puesto a todas nuestras familias en peligro». Arthur Beaumont se adelantó, blandiendo un martillo de herrero que claramente no estaba destinado para trabajo metalúrgico. «Durante una semana hemos vivido con miedo de que vengan más de ellos. Cada ruido en la noche, cada sombra extraña. Nuestros niños tienen pesadillas». «Los únicos que deberían tener pesadillas», respondió Joryaco, con una valentía que no sabía que poseía, «son ustedes, por lo que están planeando hacer a una familia indefensa». El reverendo Jameson se abrió paso hasta el frente, llevando una Biblia en una mano y una antorcha en la otra. «Georgia Schmidt ha sido seducida por las fuerzas del mal. Estos paganos practican brujería, adoran demonios. Al protegerlos, has traído condenación sobre toda nuestra comunidad». «¿Brujería?» Georgia no pudo evitar una risa amarga. «¿Llaman brujería a un padre cuidando bebés enfermos? A alimentar a los hambrientos. Llamo brujería a una mujer cristiana que abandona a su propia gente por salvajes», rugió Jameson, y la multitud murmuró su aprobación. Fue entonces cuando Merrick Shaw, el alguacil, se adelantó con una expresión que Georgia no pudo interpretar completamente. «Georgia», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, «bajo la autoridad de mi cargo, te ordeno que entregues al Comanche para interrogatorio». «¿Interrogatorio?», preguntó Georgia. «¿Sobre qué crimen? Invasión de territorio, amenaza a la seguridad pública», y Shaw vaciló momentáneamente. «Sospecha de practicar medicina salvaje en cristianos». Georgia entendió inmediatamente lo que había pasado. Habían fabricado cargos legales para justificar lo que realmente querían hacer. «Alguacil Shaw, usted sabe que esos cargos son inventados». «Lo que sé», respondió Shaw, claramente incómodo pero comprometido con su curso de acción, «es que tengo una comunidad asustada y un hombre que se niega a someterse a la autoridad legal. La única autoridad aquí es la voluntad del pueblo», gritó Finn, levantando su rifle, «y el pueblo ha decidido que el salvaje se va o muere». El rugido de aprobación de la multitud fue ensordecedor. Georgia se dio cuenta de que había subestimado completamente qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. Ya no se trataba de política racial o preocupaciones de seguridad. Se había convertido en algo más primitivo y peligroso. «Si quieren llegar a él», dijo Georgia, colocándose directamente frente a la puerta de su tienda, «tendrán que pasar sobre mí. Eso se puede arreglar». Gritó alguien desde la parte trasera de la multitud. Fue en ese momento que la puerta de la tienda se abrió silenciosamente detrás de Georgia. Caspian emergió,
sin armas, llevando a Takoda en sus brazos. El bebé estaba claramente muy enfermo, su pequeño cuerpo flácido contra el pecho de su padre. «Enough», dijo Caspian en inglés cuidadoso, luego cambió al español que había aprendido comerciando. «Suficiente. No más problema para señora buena», se dirigió directamente a Finn Reed. «Tú quieres pelear conmigo, peleamos. Pero bebés enfermos necesitan medicina, no guerra». La imagen era poderosa y perturbadora, un padre claramente aterrorizado pero digno, sosteniendo a su hijo moribundo, ofreciéndose a sí mismo para proteger tanto a sus bebés como a la mujer que los había ayudado. «No queremos pelear contigo», gritó Barnes. «Queremos que te vayas y nunca regreses. Con bebés enfermos. En invierno», Caspian negó con la cabeza. «Bebés mueren. Yo acepto eso si necesario, pero primero ustedes deciden, ¿son cristianos o son asesinos de bebés?». El silencio que siguió fue diferente de cualquier otro durante toda la confrontación. Caspian había planteado la pregunta que ninguno de ellos había querido enfrentar directamente: ¿qué tipo de personas estaban realmente dispuestos a ser? El silencio se rompió cuando una voz anciana pero firme cortó a través de la tensión como un cuchillo a través de mantequilla. «Suficiente de esta vergüenza». Todos los ojos se volvieron hacia la figura que emergía de las sombras al borde de la multitud. Era don Eduardo Mendoza, el patriarca de la familia mexicana más respetada de la región, un hombre de 73 años que había vivido en estas tierras desde antes de que Valle Esperanza existiera, cuando todo era territorio mexicano. Don Eduardo caminó lentamente, pero con dignidad a través de la multitud, que se separó automáticamente para dejarlo pasar. A pesar de los sentimientos antimexicanos que muchos en el pueblo albergaban, nadie se atrevía a faltarle el respeto directamente. Era demasiado rico, demasiado influyente y, francamente, demasiado intimidante. «Finn Reed», dijo don Eduardo, su voz llevando décadas de autoridad, «tu padre era un hombre honorable. Se revolcará en su tumba si ve lo que su hijo está haciendo esta noche». «Don Eduardo», respondió Finn con reluctancia respetuosa, «esto no es asunto suyo. Esto es sobre proteger a nuestro pueblo». «¿Nuestro pueblo?». Don Eduardo rió, un sonido sin humor. «Niño, yo estaba aquí cuando tu padre llegó con nada más que una carreta y sueños. Yo le vendí la tierra donde construyó su primera casa, y ahora me dices que esto no es mi asunto». Don Eduardo se acercó a Caspian, quien lo miró con cautela pero sin miedo. Los dos hombres se estudiaron mutuamente por un momento, y luego don Eduardo habló en un español fluido que pocos en la multitud podían entender completamente. «¿Hablas español, hermano?». «Sí, señor», respondió Caspian. «Comerciamos con su gente durante muchos años». «¿Y estos son tus hijos?». «Sí, mi esposa murió. Ahora solo yo». Don Eduardo asintió. Luego se dirigió a la multitud en inglés. «Este hombre no es diferente de cualquiera de nosotros cuando llegamos aquí buscando una vida mejor para nuestras familias. La diferencia es que nosotros tuvimos la suerte de encontrar compasión. Y él encontró esto». Gesticuló hacia la multitud armada con disgusto evidente. «Don Eduardo», interrumpió el reverendo Jameson, «con todo respeto, estos son paganos, no cristianos como nosotros». Don Eduardo se volvió hacia el reverendo con una mirada que podría haber derretido metal. «Cristianos, llama cristiano a amenazar bebés enfermos. Reverendo, he leído la misma Biblia que usted. Y recuerdo algo sobre no matar, sobre amar al prójimo, sobre cuidar a los más pequeños. Pero son salvajes», comenzó Barnes. «Yo era salvaje para ustedes cuando llegué», estalló don Eduardo. «Mi familia era salvaje. Hablábamos español, practicábamos costumbres diferentes, adorábamos en una iglesia diferente. Pero encontramos gente buena que nos dio una oportunidad». Se volvió hacia Jorrioka con respeto evidente. «Como esta mujer valiente está dando una oportunidad a este padre y sus hijos.
Casey Chávez, que había estado observando desde la periferia de la multitud, finalmente encontró el valor para hablar. «Don Eduardo tiene razón», dijo en voz temblorosa pero clara. «He estado ayudando a esconder a esta familia, y no son diferentes de nosotros. Solo quieren que sus bebés vivan». Un murmullo de shock recorrió la multitud. Finn se volvió hacia Casey con incredulidad y furia. «¿Tú también, Casey? ¿Cuántas más de nuestras mujeres han sido infectadas por esta locura?» «No es locura», dijo una nueva voz. Lyra Sterling emergió de la tienda, con Aiyana en sus brazos. La bebé estaba claramente muy enferma, su respiración shallow y rápida. «Es humanidad, algo que algunos de ustedes parecen haber perdido». «Lyra», dijo don Eduardo gentilmente, «¿cómo están los pequeños?» «Muy enfermos», respondió Lyra honestamente. «Necesitan medicina que yo no tengo, cuidado que no puedo proporcionar en condiciones primitivas. Y el doctor Morrison se niega a tratarlos». Don Eduardo asintió grimemente, luego se dirigió a toda la multitud. «Escuchen bien todos ustedes. Voy a hacer una oferta que resolverá este problema de una manera que cualquier persona decente debería poder aceptar». Tenía la atención completa de todos ahora. «Construiré una casa pequeña en mi propiedad para esta familia. Proporcionaré trabajo para el padre. He visto su trabajo con caballos y es excelente. Los bebés recibirán la atención médica que necesitan. Traeré un doctor desde San Antonio si es necesario». «¿Y a cambio?», preguntó Finn suspicazmente. «A cambio, todos ustedes recuerdan lo que significa ser humanos decentes», respondió don Eduardo. «Y esta comunidad deja de actuar como una multitud de cobardes que amenaza bebés enfermos en nombre de la religión». Harrison Barnes se adelantó. «Don Eduardo, apreciamos su generosidad, pero esto sienta un precedente peligroso si permitimos que un indio se establezca aquí». «¿Un indio?», don Eduardo rió amargamente. «Señor Barnes, ¿sabe usted que soy yo? Soy hijo de un español y una mujer apache. ¿Eso me hace menos digno de estar aquí?». El silencio que siguió fue absoluto. Durante décadas, la gente había especulado sobre el linaje de don Eduardo, pero nadie había tenido el valor de preguntar directamente. Su revelación cambió todo el contexto de la conversación. «Si van a expulsar a todos los que tienen sangre indígena», continuó don Eduardo, «entonces mejor empiecen conmigo. Pero luego tendrán que seguir con la mitad de las familias mexicanas, muchas de las familias españolas, y probablemente algunas de ustedes que no saben tanto sobre sus propios ancestros como creen». Denise Hayes, quien había estado luchando con su conciencia toda la semana, finalmente habló. «Voto por aceptar la oferta de don Eduardo». «Tú no tienes derecho a votar», rugió Finn. «Tengo tanto derecho como cualquiera», respondió Denise con una fiereza que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. «Y digo que hemos actuado como bestias, no como cristianos». Una por una, otras voces comenzaron a unirse a Denise. No muchas al principio, pero suficientes para crear una división visible en la multitud. 3 meses después, Valle Esperanza había cambiado de maneras que nadie habría podido predecir aquella noche tensa de diciembre. Pero la transformación no había sido inmediata ni fácil. Había llegado en oleadas, con avances y retrocesos, resistencia persistente y momentos de duda que habían puesto a prueba la resolución de todos los involucrados. La casa que don Eduardo había prometido construir para Caspian y sus bebés se había convertido en realidad durante el mes de enero. Era una estructura pequeña pero sólida en la propiedad Mendoza, con 2 habitaciones, una cocina modesta y una fragua adjunta donde Caspian trabajaba como herrero. Georgia había insistido en contribuir con muebles y utensilios domésticos, mientras que Lyra Sterling había organizado a varias mujeres del pueblo para coser cortinas, mantas y ropa para los gemelos. El proceso de construcción había sido revelador.
Don Eduardo había contratado intencionalmente a trabajadores, tanto mexicanos como anglosajones, creando situaciones donde hombres que raramente interactuaban tenían que colaborar. Arthur Beaumont, quien inicialmente había resistido trabajar junto a los albañiles mexicanos, había terminado desarrollando un respeto genuino por sus técnicas de construcción. Por su parte, Caspian había contribuido con su conocimiento de técnicas de construcción indígenas, especialmente métodos para hacer que la casa fuera resistente a los vientos fuertes de las praderas. Ayana y Takoda habían sobrevivido su enfermedad grave, en gran parte gracias a la atención del doctor que don Eduardo había traído desde San Antonio. El doctor Francisco Herrera había llegado en enero, un hombre mayor con décadas de experiencia tratando a pacientes de todas las etnias en la frontera de Texas. Su primera evaluación de los gemelos había sido sombría, habían perdido peso peligrosamente y mostraban signos de desnutrición severa que podrían tener efectos duraderos. Durante 3 semanas, Dr. Herrera había visitado diariamente, trabajando estrechamente con Lyra Sterling para establecer un régimen de alimentación y medicinas que gradualmente devolviera la salud a los bebés. Georgia había pasado incontables horas sosteniendo a los pequeños durante las noches difíciles, cantándoles canciones de cuna en inglés y español, vigilando cada respiración laboriosa. El médico había quedado tan impresionado por la dedicación de la comunidad, especialmente de las mujeres, que había decidido establecer una práctica satélite en Valle Esperanza, visitando una vez al mes para atender a familias que no podían permitirse viajar a la ciudad para recibir atención médica. Su presencia había legitimado aún más la decisión de ayudar a Caspian, demostrando que profesionales respetados apoyaban la integración de la familia Comanche. Para marzo, los gemelos habían florecido de maneras que llenaban el corazón de Georgia cada vez que los veía. Takoda había crecido hasta convertirse en un niño robusto y aventurero de 18 meses que exploraba cada rincón de la propiedad, Mendoza con curiosidad incansable. Había aprendido a caminar temprano y parecía no tener miedo de nada, corriendo hacia cualquier persona nueva con sonrisas y balbuceos entusiastas. Ayana era más contemplativa y cautelosa, pero cuando confiaba en alguien, su sonrisa podía iluminar toda una habitación. Había desarrollado un vínculo especial con Georgia, extendiendo sus pequeños brazos cada vez que la veía y negándose a ser consolada por otros cuando estaba molesta. Georgia había desarrollado una rutina de visitar a la familia 3 veces por semana, oficialmente para entregar suministros, pero en realidad porque no podía mantenerse alejada. Los martes traía alimentos especiales y productos para bebés desde su tienda. Los jueves llegaba con libros para enseñar a Caspian a leer mejor en inglés, una actividad que había comenzado espontáneamente cuando notó su interés en los rótulos y etiquetas. Los domingos por la tarde, después de los servicios religiosos, venía simplemente para pasar tiempo con la familia, a menudo trayendo un almuerzo especial que compartían al aire libre cuando el clima lo permitía. Caspian había insistido desde el principio en pagarle por todo lo que había proporcionado durante esos primeros días cruciales. Trabajaba horas extra en la fragua, tomando encargos de comunidades vecinas para ganar dinero extra. Cuando Georgia había intentado rechazar el pago, él había sido inflexible. Un hombre paga sus deudas, había dicho en su inglés mejorado, especialmente deudas de vida. Si no pago, no soy hombre de honor. Su trabajo como herrero había resultado ser excepcional. Caspian no solo podía hacer herradura y reparar herramientas básicas, sino que tenía habilidades artísticas que producían piezas decorativas de metal que pronto se volvieron muy solicitadas. Sus técnicas tradicionales comanches, combinadas con métodos europeos, que había aprendido comerciando, creaban productos únicos que nadie más en la región podía hacer. Pronto tenía más trabajo del que podía manejar,
no solo de Valle Esperanza, sino de comunidades hasta 50 millas de distancia. La transformación en la comunidad había sido más gradual, pero igualmente profunda. Al principio, había habido una división clara entre aquellos que habían apoyado la decisión de ayudar a Caspian y aquellos que se habían opuesto. Las conversaciones se detenían cuando Caspian entraba a la tienda general. Los niños del pueblo lo observaban con curiosidad mixta con miedo cuando pasaba por las calles. Algunas familias habían comenzado a comerciar exclusivamente con mercaderes itinerantes en lugar de usar la tienda de Georgia, aunque esto había resultado ser más inconveniente y costoso para ellas. El punto de inflexión había llegado a finales de febrero, cuando el caballo de Finn Reed, un semental valioso que había sido el orgullo de su operación ganadera, había desarrollado una cojera severa que parecía destinada a terminar la vida del animal. Arthur Beaumont había examinado al caballo y había declarado que la infección en la pezuña era demasiado avanzada para ser tratada. El veterinario más cercano estaba a 100 millas de distancia y el viaje probablemente mataría al caballo ya debilitado. Fue Casey Chávez quien había sugerido tímidamente que Caspian tenía reputación de curar caballos enfermos. Había visto a su propio caballo, que había estado cojeando durante semanas, correr libremente después de que Caspian lo tratara con una combinación de hierbas y técnicas de vendaje que ningún herrero local conocía. Finn había resistido durante una semana, viendo cómo su caballo favorito sufría cada día más, antes de tragarse finalmente su orgullo y acercarse a Caspian. El encuentro había sido tenso e incómodo, con Finn claramente luchando entre su orgullo y su desesperación. «He escuchado que sabes algo sobre caballos enfermos», había dicho Finn, evitando contacto visual directo. Caspian había examinado al caballo en silencio durante varios minutos, sus manos expertas palpando la pezuña infectada y evaluando el estado general del animal. «Está muy enfermo», había dicho finalmente. «Pero no moribundo. Puedo ayudar, pero tomará tiempo. Tal vez semanas. ¿Qué necesitas?», había preguntado Finn. «Confianza», había respondido Caspian simplemente. «Y paciencia». Durante los siguientes 18 días, Caspian había trabajado con el caballo de Finn, usando una combinación de técnicas tradicionales comanches y conocimientos veterinarios que había aprendido comerciando con rancheros mexicanos. Aplicaba cataplasmas de hierbas especiales, cambiaba vendajes diariamente y realizaba masajes específicos que nadie en Valle Esperanza había visto antes. Georgia había observado algunas de estas sesiones de tratamiento, fascinada por la gentileza y la competencia que Caspian mostraba con animales enfermos. El día que el caballo finalmente caminó sin cojear, corriendo libremente por el corral de Finn, había marcado un momento decisivo en las relaciones comunitarias. Finn, un hombre que raramente mostraba emoción, había tenido lágrimas en los ojos cuando vio a su caballo galopando saludablemente de nuevo. Su gratitud hacia Caspian había sido reluctante al principio, pero genuina. «Te debo una disculpa», había dicho Finn esa tarde, las palabras claramente difíciles para él. «Y te debo más que dinero por lo que hiciste». «No me debes nada», había respondido Caspian. «Solo tal vez menos desconfianza». La gratitud de Finn había sido el comienzo de un cambio de actitud que se había extendido gradualmente a través del pueblo. No era aceptación completa, no todavía, pero era el reconocimiento de que Caspian era un hombre valioso que contribuía genuinamente a la comunidad. Otros propietarios de ganado habían comenzado a buscar sus servicios. Los herreros de pueblos vecinos habían venido a aprender sus técnicas. Incluso algunos de los hombres que habían estado en la multitud hostil habían comenzado a saludarlo con la cabeza cuando se cruzaban en la calle. Georgia había encontrado aliados inesperados en los meses que siguieron. Lyra Sterling había continuado proporcionando atención médica a los gemelos y había desarrollado una amistad genuina con Caspian, intercambiando conocimientos médicos que beneficiaban a toda la comunidad.
Las hierbas medicinales tradicionales que Caspian conocía habían demostrado ser efectivas para tratar condiciones que la medicina convencional luchaba por curar. Lyra había comenzado a documentar estas técnicas, creando un intercambio de conocimientos que enriquecía las opciones de tratamiento disponibles para todos. Denise Hayes había comenzado a enseñar inglés formal a Caspian durante las tardes, sesiones que habían evolucionado hasta convertirse en intercambios culturales más amplios. A cambio de lecciones de gramática y escritura, Caspian le había enseñado palabras y conceptos en comanche que ella había incorporado en sus lecciones de geografía cultural para los estudiantes. Los niños del pueblo habían comenzado a ver a los nativos americanos no como figuras míticas y amenazantes, sino como personas reales con culturas ricas y conocimientos valiosos. Incluso el reverendo Jameson había suavizado gradualmente su posición después de varias conversaciones largas con don Eduardo sobre la verdadera naturaleza de la caridad cristiana. Don Eduardo, que había sido educado por jesuitas en su juventud, tenía un conocimiento profundo de la teología que había desafiado muchas de las interpretaciones más estrechas de Jameson sobre las enseñanzas cristianas. Cuando Caspian había comenzado a asistir ocasionalmente a los servicios dominicales, sentándose en la parte trasera con los gemelos perfectamente vestidos, Jameson había encontrado difícil mantener su retórica sobre paganos salvajes. El cambio más significativo, sin embargo, había sido en Georgia misma. Durante años después de la muerte de Lysander, había vivido en una especie de limbo emocional, existiendo pero no realmente viviendo. Su tienda había prosperado, sus inversiones habían crecido, pero su vida personal había estado estancada en una rutina que la protegía del dolor pero también la privaba de la alegría. Ayudar a Caspian y sus bebés había despertado algo en ella que había estado dormido, un sentido de propósito que iba más allá del éxito comercial. Había comenzado un programa informal de ayuda para familias necesitadas, coordinando con don Eduardo y otras familias prósperas para proporcionar comida, ropa y ocasionalmente trabajo a cualquiera que lo necesitara, independientemente de su origen. El programa había crecido hasta incluir no solo a familias mexicanas e indígenas, sino también a trabajadores blancos que habían caído en tiempos difíciles. Una tarde de marzo, mientras Georgia organizaba suministros para una familia de trabajadores del ferrocarril que había perdido todo en un incendio, Caspian llegó a la tienda con los gemelos. Takoda corrió inmediatamente hacia Georgia, sus brazos extendidos, gritando «Tía Georgia», en una mezcla de inglés y español que había inventado. Ayana lo siguió más lentamente, pero con igual entusiasmo, abrazándose a las piernas de Georgia y mirándola con adoración evidente. «Han aprendido una nueva palabra», dijo Caspian, sonriendo mientras observaba la reunión. «Bueno, varias palabras nuevas, pero una especialmente importante». «¿Qué palabra?», preguntó Georgia, levantando a ambos niños en sus brazos, maravillándose de cuánto habían crecido y cuán saludables se veían. «Familia», respondió Caspian simplemente. «Les enseñé que familia no es solo sangre. Es gente que te ama cuando estás en problemas, que te ayuda cuando estás perdido, que no te abandona cuando otros dicen que deberían. Es gente que elige quedarse cuando podría irse». Georgia sintió lágrimas formándose en sus ojos. Durante meses había estado luchando con emociones complejas sobre su relación con esta familia que había ayudado a crear. No eran suyos por sangre, pero se sentían más suyos que cualquier relación que hubiera tenido desde la muerte de Lysander. «Hay algo más», continuó Caspian, su voz tomando un tono más formal. «Don Eduardo ha sugerido algo, y yo quería preguntarte qué piensas antes de dar cualquier paso». «¿Qué es?». «Él piensa que deberíamos hacer esto oficial. Adopción formal. Tú serías madrina legal de Ayana y Takoda. Tendrías derechos, responsabilidades. En caso de que algo me pasara, ellos tendrían madre que los protege. Seríamos familia real ante la ley». Georgia miró a los dos pequeños en sus brazos,
luego a Caspian, quien la observaba con una expresión de esperanza mezclada con nerviosismo. La propuesta la abrumó completamente. No era solo el reconocimiento de lo que ya sentía, era la formalización de un compromiso de por vida. ¿Y qué piensas tú?, preguntó Georgia, necesitando saber que esta idea venía tanto de él como de don Eduardo. Pienso, dijo Caspian lentamente, eligiendo sus palabras cuidadosamente, que mis bebés necesitan madre además de padre. Pienso que tú necesitas familia que te valore no solo por lo que puedes dar, sino por quién eres. Pienso que ya somos familia en todo excepto papeles, y tal vez es tiempo de hacer los papeles coincidir con la realidad. Georgia no pudo hablar durante un momento, abrumada por la simplicidad perfecta de su lógica. Había pasado tanto tiempo pensando en términos de lo que la sociedad esperaba, lo que era apropiado, lo que era convencional, que había perdido de vista lo que realmente importaba: amor, compromiso y la voluntad de cuidar unos de otros sin condiciones. Sí, dijo finalmente, su voz quebrándose con emoción. Sí, hagámoslo oficial. Mientras Takoda y Ayana reían y jugaban en sus brazos, aparentemente entendiendo que algo importante y feliz estaba sucediendo, Georgia se dio cuenta de que había encontrado exactamente lo que había estado buscando, sin siquiera saberlo. No era la familia que había planeado, no era la vida que había imaginado cuando era joven, pero era perfecta en su imperfección, hermosa en su improbabilidad. Valle Esperanza había aprendido que las familias, como las comunidades, no siempre se parecían a lo que la gente esperaba, pero cuando estaban basadas en amor y compasión en lugar de en miedo y prejuicio, podían ser más fuertes y más duraderas de lo que nadie había imaginado posible. 5 años después de aquella noche fría de diciembre, cuando Caspian Thorne había llegado desesperado a Valle Esperanza con 2 bebés hambrientos, el pueblo había sido transformado de maneras que nadie habría podido imaginar. Era el otoño de 1887, Denia, y la historia de la familia, que había desafiado todas las expectativas sociales, se había convertido en algo más grande que una simple anécdota local. Se había convertido en la identidad misma de Valle Esperanza. Georgia Smith se encontraba de pie en el porche de su casa. Ya no vivía sola encima de la tienda, sino en una casa espaciosa que había construido en la propiedad de don Eduardo, lo suficientemente cerca de Caspian y los gemelos para ser parte de su vida diaria, observando mientras Ayana y Takoda jugaban en el jardín que habían cultivado juntos. Los gemelos, ahora de casi 6 años, habían crecido hasta convertirse en pequeños que eran imposibles de ignorar en cualquier reunión. Takoda, fiel a la personalidad aventurera que había mostrado desde bebé, acababa de cumplir su sueño de aprender a montar el caballo que su padre había entrenado especialmente para él. Era un niño bilingüe que hablaba inglés, español y comanche con fluidez igual, y que tenía la capacidad inquietante de hacer amistad con cualquier adulto en cuestión de minutos. Su sonrisa podía derretir incluso a los corazones más duros, y había heredado tanto la habilidad de su padre con los caballos como su facilidad natural para entender a las personas. Ayana había desarrollado una personalidad más contemplativa, pero igualmente encantadora. Era una pequeña artista que pasaba horas dibujando y creando pequeñas esculturas con arcilla, y que había demostrado una aptitud notable para las matemáticas que sorprendía incluso a Denise Hayes, quien había estado enseñándole junto con los otros pequeños del pueblo. Pero lo que más caracterizaba a Ayana era su capacidad para la empatía. Podía detectar cuando alguien estaba triste o preocupado antes que cualquier adulto, y siempre sabía exactamente qué decir para consolar. Los papeles de adopción legal habían sido finalizados 2 años atrás, después de un proceso que había requerido la intervención de don Eduardo y sus contactos legales en San Antonio. Georgia Smith Thorne había decidido agregar el apellido de Caspian al suyo,
Era ahora oficialmente la madrina legal de los gemelos, con todos los derechos y responsabilidades que eso conllevaba. La ceremonia había sido pequeña, pero profundamente significativa, realizada en la sala de la casa de don Eduardo, con Lyra Sterling y Cassie Chávez como testigos. Caspian había insistido en que el documento incluyera cláusulas específicas que honraran tanto las tradiciones legales anglosajonas como las costumbres comanches. Los gemelos tendrían el derecho de conocer y practicar ambas culturas, de hablar todos sus idiomas, de entender tanto sus raíces indígenas como su lugar en la sociedad más amplia. Georgia había agregado sus propias cláusulas. Los pequeños tendrían acceso a educación formal completa, incluyendo la universidad si así lo deseaban, y heredarían partes iguales de su patrimonio comercial. El negocio de Georgia había prosperado de maneras inesperadas. Su decisión de ayudar a Caspian había inicialmente costado a algunos clientes, pero había atraído muchos más. Su reputación como mujer de principios había llegado a comunidades lejanas, y comerciantes de toda la región preferían hacer negocios con alguien en quien podían confiar completamente. Había expandido su tienda original para incluir un anexo que vendía productos artesanales hechos por familias locales, incluyendo las hermosas piezas de metal decorativo que Caspian creaba y las cestas tejidas que Ayanna había comenzado a hacer bajo la instrucción de una mujer comanche mayor que visitaba ocasionalmente. Pero el verdadero crecimiento de Georgia había sido personal. La mujer que había estado atrapada en un limbo emocional después de la muerte de Lysander había florecido hasta convertirse en una matriarca comunitaria, cuya influencia se extendía mucho más allá de los negocios. Había establecido la primera escuela formal para pequeños de todas las etnias, donde Denise Hayes enseñaba en inglés por las mañanas y una maestra mexicana enseñaba en español por las tardes. Los pequeños comanches que visitaban con sus familias durante las temporadas comerciales también recibían educación cuando estaban en el pueblo. Georgia había creado además un fondo comunitario para familias en crisis, financiado tanto por su tienda como por contribuciones de otras familias prósperas. El fondo había ayudado a más de 50 familias durante los últimos 5 años. Trabajadores lesionados, viudas, con pequeños, familias que habían perdido todo en incendios o tormentas. No había restricciones étnicas o religiosas. La única pregunta era si la necesidad era genuina. Caspian Thorne se había establecido como más que un simple herrero exitoso. Se había convertido en un puente viviente entre culturas que raramente interactuaban pacíficamente. Su fragua era ahora un centro de intercambio cultural informal, donde comerciantes mexicanos, rancheros anglosajones y ocasionalmente representantes de otras tribus venían no solo por su trabajo excepcional, sino por su habilidad para facilitar comunicación y entendimiento entre grupos diversos. Había desarrollado técnicas innovadoras que combinaban métodos tradicionales comanches con herramientas europeas, creando productos que eran tanto funcionales como artísticamente hermosos. Sus espuelas eran solicitadas hasta en California, y sus cuchillos decorativos se habían convertido en regalos de prestigio entre familias acomodadas de toda la región. Pero Caspian nunca había permitido que el éxito comercial lo alejara de sus valores fundamentales. Todavía dedicaba un día a la semana a hacer reparaciones gratuitas para familias que no podían pagar, y siempre tenía tiempo para enseñar técnicas básicas de herrería a jóvenes interesados, sin importar su origen. La transformación de Valle Esperanza había sido gradual pero profunda. El pueblo que una vez había sido hostil hacia cualquier cosa diferente se había convertido en un modelo de tolerancia y cooperación multicultural. No había sido un proceso fácil o sin conflictos. Había habido resistencia persistente de algunos residentes, familias que habían decidido mudarse a comunidades más homogéneas,
y momentos de tensión cuando prejuicios antiguos resurfeaban durante tiempos de estrés económico. El punto de prueba más difícil había llegado 3 años atrás, cuando una sequía severa había amenazado las cosechas de toda la región. Los recursos escasos habían creado competencia entre diferentes grupos, y algunos residentes habían comenzado a argumentar que las familias foráneas deberían recibir menos ayuda que las familias originales del pueblo. Georgia y Don Eduardo habían tenido que trabajar incansablemente para mantener unida la comunidad, organizando reuniones públicas, donde las decisiones sobre distribución de recursos se tomaban de manera transparente y justa. Caspian había jugado un papel crucial durante esa crisis, usando sus conexiones con otras tribus y comerciantes mexicanos para traer suministros adicionales que habían ayudado a todo el pueblo a sobrevivir el periodo difícil. Su liderazgo durante la crisis había silenciado finalmente a la mayoría de los críticos que aún cuestionaban su lugar en la comunidad. Finn Reed, quien había experimentado la transformación personal más dramática, se había convertido en uno de los defensores más firmes de la nueva identidad multicultural de Valle Esperanza. Su gratitud inicial hacia Caspian, por salvar su caballo, había evolucionado hasta convertirse en una amistad genuina basada en respeto mutuo. Finn había comenzado a aprender español y algunas palabras en comanche, y frecuentemente invitaba a la familia Thorne Smith a cenas familiares donde discutían todo desde técnicas de cría de ganado hasta filosofías de crianza de pequeños. El cambio en Finn había influenciado a muchos otros hombres del pueblo que habían respetado su liderazgo durante la confrontación original. Si Finn Reed podía admitir que había estado equivocado y formar amistad con un comanche, entonces tal vez otros también podían reconsiderar sus prejuicios. El reverendo Jameson había experimentado su propia transformación espiritual. Las conversaciones teológicas con Don Eduardo habían plantado semillas que habían florecido durante años de reflexión y oración. Había comenzado a predicar sermones sobre la verdadera naturaleza de la caridad cristiana, sobre cómo Jesús había comido con extranjeros y marginados, sobre cómo el amor de Dios trascendía todas las fronteras humanas. Cuando Caspian había expresado interés en entender mejor las enseñanzas cristianas, Jameson había comenzado sesiones de estudio bíblico que habían atraído a personas de todas las comunidades étnicas del pueblo. La influencia de Valle Esperanza había comenzado a extenderse a otras comunidades de la región. Delegaciones de pueblos vecinos venían regularmente para estudiar cómo habían logrado integrar exitosamente diferentes grupos étnicos sin perder su prosperidad económica. Algunos trataban de copiar sus métodos, aunque con éxito variable. Georgia se había dado cuenta de que la tolerancia no podía ser simplemente imitada, tenía que crecer orgánicamente desde experiencias genuinas de humanidad compartida. El doctor Francisco Herrera había cumplido su promesa de establecer práctica regular en Valle Esperanza, visitando ahora 2 veces al mes y manteniendo un pequeño consultorio permanente con suministros médicos básicos. Su presencia había mejorado significativamente la salud general de la comunidad, pero más importante aún, había proporcionado otro ejemplo de cooperación profesional exitosa entre diferentes grupos culturales. Lyra Sterling había expandido sus conocimientos médicos, incorporando técnicas tradicionales tanto mexicanas como comanches, convirtiéndose en una curandera respetada cuya reputación se extendía por cientos de millas. Había comenzado a entrenar a otras mujeres en técnicas médicas básicas, creando una red de atención de salud comunitaria que beneficiaba especialmente a familias aisladas que no podían acceder fácilmente a médicos formales. Denise Hayes había desarrollado un currículo educativo innovador que incorporaba historia y cultura de múltiples tradiciones, preparando a una nueva generación de pequeños que veían la diversidad como normal y valiosa en lugar de amenazante.
Sus estudiantes, que incluían pequeños anglosajones, mexicanos y ocasionalmente comanches, crecían hablando múltiples idiomas y entendiendo múltiples perspectivas sobre el mundo. Casey Chávez había encontrado su propia voz como líder comunitaria, organizando eventos sociales que celebraban las diferentes tradiciones culturales del pueblo. Sus festivales anuales habían comenzado a atraer visitantes de toda la región, trayendo prosperidad económica adicional al pueblo mientras fortalecían los lazos entre diferentes familias. Don Eduardo, ahora de 78 años, había observado todas estas transformaciones con la satisfacción de alguien que había vivido lo suficiente para ver sus valores más profundos validados por la experiencia. Su decisión de intervenir durante aquella confrontación hostil 5 años atrás había sido arriesgada. Podría haber alienado a familias con las que había comerciado durante décadas, pero había resultado ser una de las decisiones más sabias de su larga vida, creando un legado de tolerancia y cooperación que beneficiaría a la región durante generaciones. Una tarde de octubre, mientras Giorgio preparaba la cena en su nueva casa, reflexionó sobre el camino extraordinario que había llevado desde aquella mujer solitaria y atrapada en rutinas hasta la matriarca de una familia multicultural y líder de una comunidad transformada. Lisander había estado en sus pensamientos últimamente, no con el dolor agudo de los primeros años después de su muerte, sino con una especie de gratitud tranquila por el tiempo que habían compartido y por la manera en que su memoria había influenciado algunas de sus decisiones más importantes. Sabía que Lisander habría aprobado completamente su elección de ayudar a Caspian y los gemelos. Había sido un hombre que creía en juzgar a las personas por sus acciones y carácter en lugar de por sus orígenes, y habría amado a Ayanna y Takoda como si fueran sus propios nietos. En algunos momentos tranquilos, Georgia podía imaginar la vida alternativa que habrían tenido juntos, tal vez sus propios pequeños biológicos, una familia tradicional en una comunidad tradicional. Había sido una vida buena en su imaginación, pero no habría sido esta vida extraordinaria que había construido. Mientras Caspian llegaba a casa del trabajo, quitándose el delantal de cuero manchado de carbón y lavándose las manos en el lavabo exterior, Georgia observó cómo Ayanna y Takoda corrían hacia él con el entusiasmo desbordante que reservaban para el final de cada día de trabajo. La dinámica familiar que habían desarrollado era única. Caspian era claramente el padre, con autoridad final sobre decisiones importantes, pero Georgia tenía un papel maternal igual de importante, especialmente en asuntos de educación, salud y desarrollo emocional de los gemelos. No habían intentado crear una familia tradicional, simplemente sustituyendo roles convencionales. En lugar de eso, habían inventado algo nuevo, una asociación de crianza basada en respeto mutuo, responsabilidades compartidas, y el entendimiento de que los gemelos necesitaban tanto las fortalezas de Caspian como las de Georgia para prosperar completamente. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Georgia cuando Caspian se acercó al porche, una pregunta que había hecho cientos de veces, pero que nunca había perdido su significado genuino. «Productivo», respondió Caspian, sentándose en el escalón y permitiendo que Takoda se subiera a su espalda, mientras Ayanna se acurrucaba contra su lado. Terminé la cerradura para el ganado de Patterson y comencé el trabajo decorativo para la boda de los Morrison. ¿Y tú? ¿Cómo estuvieron los pequeños? Takoda intentó enseñar a leer a los pollos otra vez, informó Georgia con una sonrisa. Y Ayanna terminó el dibujo que ha estado haciendo para don Eduardo. Creo que va a llorar cuando lo vea. Mientras conversaban sobre los eventos mundanos del día, Georgia se maravilló de la normalidad extraordinaria de su vida. 5 años atrás, la idea de una mujer anglosajona soltera, criando pequeños comanches con su padre, habría sido no solo escandalosa, sino completamente impensable para la mayoría de la gente en Valle Esperanza. Ahora era simplemente parte del tejido comunitario,
tan natural como cualquier otra configuración familiar. Los gemelos habían crecido entendiendo que su familia era diferente, pero no menos valiosa que otras familias. Habían desarrollado una identidad cultural compleja pero sólida. Se sabían comanches por sangre y herencia, mexicanos por la influencia de Don Eduardo y la comunidad hispanohablante, y americanos por nacimiento y ciudadanía. Más importante aún, se sabían amados incondicionalmente por una red de adultos que habían elegido cuidarlos. Mientras el sol se ponía sobre Valle Esperanza, pintando el cielo en tonos dorados, que hacían que toda la propiedad pareciera bañada en luz mágica, Jorjoca reflexionó sobre las lecciones que había aprendido durante estos 5 años transformadores. Había descubierto que el amor verdadero era mucho más amplio y más fuerte de lo que había imaginado cuando era joven. Había aprendido que la familia se creaba tanto por elección como por sangre, y que las mejores decisiones a menudo eran aquellas que desafiaban las expectativas sociales. Había entendido que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de hacer lo correcto a pesar del miedo, y había descubierto que una sola decisión de actuar con compasión en lugar de con prejuicio podía crear ondas de cambio que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera podía predecir. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Caspian, interrumpiendo sus reflexiones. Georgia pensó por un momento, luego sonrió. 5 años desde que llegaste aquí. 5 años desde que salvaste a mi familia, corrigió Caspian suavemente. 5 años desde que nos salvamos mutuamente, corrigió Georgia. Mientras entraban a la casa para la cena familiar, seguidos por 2 pequeños que discutían animadamente sobre si los pollos realmente habían entendido las lecciones de lectura, Georgia se sintió llena de gratitud por la vida improbable pero perfecta que habían construido juntos. Al día siguiente, Valle Esperanza celebraría su 5º Festival Anual de la Diversidad, un evento que había crecido desde una pequeña reunión organizada por Case y Chávez hasta convertirse en la celebración más grande de la región. Vendrían familias de docenas de comunidades vecinas para compartir comida, música, arte y historias de sus diferentes culturas. Los pequeños jugarían juntos sin considerar las diferencias étnicas que a menudo dividían a sus padres en otros lugares. Y en el centro de todo eso estaría la historia que había hecho posible todo lo demás. La historia de un padre comanche desesperado, una mujer anglosajona con un corazón lo suficientemente grande para desafiar a su propia comunidad, y 2 bebés hambrientos que habían unido a 2 mundos. Era un legado que continuaría creciendo durante décadas, inspirando a otras comunidades, influenciando a otros individuos que enfrentaban sus propios momentos de elección entre compasión y conformidad. Pero para Georgia Smith Thorne, parada en su cocina, preparando cena para su familia extraordinaria, era simplemente hogar. El hogar que había encontrado cuando había tenido el valor de abrir su corazón a posibilidades que nunca había imaginado. A continuación tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.